y ya con eso acabo, que resulta extraordinariamente curioso, que es el de Pajarilla. El Corde no documenta otros casos de Pajarilla antes de Avellaneda, excepto 2 ejemplos en la Pícara Agustina. Además del caso recogido abajo, la Pícara registra el siguiente ejemplo: alborotósele la pajarilla, y como si él fuera una colmena de avispas. Y también recoge otro caso en Gregorio González, en el Gritón Onofre. Entonces vean la semejanza en la construcción, ya no solamente el término, sino la construcción en la Pícara Agustina, cuando Pajarilla resulta que no aparece en ningún otro, excepto en estos 2 autores, pero además no solamente aparece el término suelto, sino en una construcción, en una frase, lo cual vamos a ver ahora con mayor detenimiento, dignar, indignada, y que me parece que es más significativo todavía que el léxico. Porque claro, el léxico se puede imitar. Yo puedo, igual que yo he sacado esa serie de palabras extrañísimas en Avellaneda, las podía haber sacado, o en la Pícara Agustina las podía haber sacado el autor de Avellaneda y haber copiado ese léxico. El Japas, que durante un tiempo se consideró muy importante para esas coincidencias, por ejemplo los estudios de Rosa Navarro, sobre Lazarillo se consideraron muy importantes para vincular los autores. Los estudios de lingüística forense más canónicos no le dan mucha importancia al Japas. Por esa razón, porque el léxico es muy fácil de copiar, el léxico es muy fácil de imitar. Ustedes tienen ahora una lista y mañana pueden escribir un texto con toda esta lista de palabras raras, ¿verdad? Y podríamos llegar a la conclusión de que cualquiera de ustedes es el autor del Quijote de Avellaneda o de la Pícara Agustina. Sin embargo, bueno, paso el léxico y paso a otro capítulo diferente en este análisis de la lengua de estos 2 libros. Como ven, el número de palabras se va multiplicando, no sé exactamente, no recuerdo ahora el número de palabras de las que me serví a la hora de... y eso que dejé en muchos otros casos, ¿verdad? Porque no eran exclusivos, aunque son bastante raros también en el siglo XVII. Pero más importante que el léxico resultan los modismos, giros y frases hechas. Voy a pasar también por alto, pero ahí tienen en cursiva, ¿verdad? Coincidencias entre el falso Quijote y la Pícara, ¿verdad? Resultan notables y en varios casos exclusivas. Fíjense la cantidad de expresiones y modismos que son comunes a una y otra obra. A boca llena, a 2 carrillos, a duras penas, a fuerte, a la ligera, a la sazón, a las 1000 maravillas. ¿Solo se encuentran en estos los autores? No, se encuentran en muchísimos otros. Pero la coincidencia de expresiones es tan alta entre una obra y otra, el que aparezca una expresión o un modismo en un libro y en otro no dice nada, pero que aparezcan tantísimos modismos, ¿verdad? Como ustedes ven ahí, vamos a ver, había empezado en esta página, ¿verdad? En esta página y sigue en la siguiente, también con más de 80 modismos comunes a una obra y a otra. Voy a revisar rápidamente también voces asociadas. Es decir, el hecho de que aparezcan determinadas palabras raras, sueltas, pero que aparezcan asociadas con otras, eso ya es más raro y eso ya es más elocuente y más expresivo. La asociación dentro de... La asociación no operan solo en el plano del sintagma, convertidas en clichés verbales o mentales, sino que alcanzan unidades superiores a nivel de frase o de texto. Por ejemplo, la palabra arrequibes, que es una palabra también muy rara, y aparece en el Quijote de Avellaneda unida a matrimonio, con el vínculo del santo matrimonio, sin más arrequibes de festeos, y en la Pícara Agustina, en el cual son necesarios muchos arrequibes para matrimoniar. La asociación de esos 2 términos ya no es casual, tiene que haber alguna conexión mental, ¿verdad? Que cuando aparece un término se le dispare el otro término al autor. Y solo aparecen en la Pícara Agustina y en el Quijote de Avellaneda. Vamos a ver alguno más.
Por ejemplo, la expresión jogurra, que ya no sería tan elocuente, ¿verdad? Porque si los juramentos o las imprecaciones pues son formularios y se repiten, pero lo de jogurra pues tampoco lo encontramos en ningún otro sitio del Siglo de Oro, excepto en plumas de oro o plumas de plata, ese jugar con las plumas, con los colores de las plumas, la combinación de ardides y estratagemas, deber y llevar y tras sí, ahí ya serían tres palabras las que se combinan. La expresión morder con los ojos, fíjense el parentesco entre el Quijote de Avellaneda, se come lindamente, si no siempre con la boca, a lo menos siempre con los ojos. Y en la Pícara Justina más, si los hombres mordieran con los ojos, según fingieron los argótides, que de tiras llevar a misalla, ¿verdad? El morder y el comer, el despertar despavorido, bueno, cantidad también de palabras asociadas en una misma frase que no les voy a cansar, les voy a ahorrar, salvo que haya alguna bueno, hay una que es corridos hechos unas monas que también es bastante exclusiva. Pasamos a un nivel nuevo, que son los giros gramaticales o las construcciones sintácticas, donde ya no son simplemente asociación de dos palabras, sino construcciones de frases, algunas muy elocuentes, y solamente cito una y me voy ya a los temas culturales. Por ejemplo, esta, oración desiderativa con un verbo principal per, más un participio antepuesto que se genera a partir de un juego de la derivación con la última palabra de la oración anterior. Esto parece un trabalenguas, pero lo van a entender enseguida. Vean el ejemplo, ¿verdad? Vean el ejemplo. Ah, señor caballero andante, andado se ve a él con todos cuantos diablos hay en los infiernos. Una oración desiderativa, andando se ve a él, o andado, perdón, se ve a él, un participio que introduce una oración desiderativa, y ese participio es de derivación de la palabra inmediatamente anterior. Este es un uso frecuentísimo en Avellaneda. ¿Cómo te ha ido a ti en el cerco de Zamora con aquel rodamante a quien rodado vea yo? El participio, el verbo ver y la reduplicación. Doña ánima del purgatorio y purgada os vea yo. Ven ustedes que es una construcción muy frecuente en Avellaneda. Bueno, pues esa construcción, ¿verdad?, donde se encuentra también repetida es en la Pícara Justina. Oraciones circunstanciales de modo, introducidas por como y dependientes de un gerundio que confirma repitiendo el mismo verbo. Llevando como llevaremos, quedando como veis quedan, siendo como son, dice la Pícara Justina, ¿verdad? Bueno, pues así también, ¿verdad?, un sinfín de estructuras y de construcciones sintácticas que son exactamente las mismas, que no son muy frecuentes en el Siglo de Oro, que son raras y que se repiten en una obra y otra. Y bueno, como ven, son muchas, no voy ahora a detenerme más en ellas, voy a pasar al siguiente capítulo, que es el análisis de lo cultural, de elementos culturales, y para encarar ya el final de la intervención. Vamos a ver. Hay más de 800 ocurrencias entre una obra y otra, estudiadas y analizadas por mí. Referencias culturales entre los dos libros, entre el Falso Quijote y la Pícara Justina. Van con mucho más allá de lo que abarca el plano de la expresión, las referencias culturales. Especialmente interesantes son algunas de las referencias culturales comunes. Por ejemplo, resulta sorprendente la referencia en ambos libros a muchos nombres de la Biblia o a componentes del santoral cristiano, lo cual, aunque la cultura religiosa está mucho más popularizada en aquel momento que hoy, ¿verdad?, pero algunas referencias solamente en un ámbito solamente conventual, solo en un